La razón por la cual tantas familias se encuentran en problemas es porque no han querido obedecer el diseño de Dios. Vamos a continuación a analizar 6 o 7 principios, deberes o convicciones espirituales que tenemos que aprender para que podamos defendernos de tantas influencias que la familia actualmente está siendo atacada. En primer lugar, toda familia cristiana tiene que tener una Biblia. Si tú eres una familia cristiana y no tienes una Biblia o la tienes ahí llena de polvo o la ves allá, recuerdo cuando éramos niños nosotros, proveníamos de una religión popular como muchos de ustedes, donde la Biblia era un tabú. Y ahí estaba una Biblia en la sala de nuestra casa con un candado, porque nos enseñaron que no podíamos abrirla sin el permiso de un religioso, porque estaba prohibido que se leyera la Biblia sin la dirección de un religioso. No fue hasta 1961 cuando, bendito sea el Papa Juan XXIII, por primera vez abre una Biblia. Y cuando comienza a leer la Biblia dice, se comienza a sorprender de que las enseñanzas de la Biblia eran para todas las personas y que necesitábamos solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que pudiéramos comenzar a leerla y a entenderla. Y de 1961 hasta nuestros días, Roma permitió que las Biblias se leyeran por todas las personas. Y gracias a Dios que hay muchísima gente ya de esta religión que ya está leyendo la Biblia, tienen estudios bíblicos y están comenzando a entender qué es el cristianismo. Si nosotros tenemos una Biblia como el fundamento de nuestra casa, porque si yo quiero aprender a ser esposo, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿A mi compadre? ¿A mi papá? ¿A mi hermano? ¿Al psicólogo? ¿Al cristiano? No. Dios nos ha dejado la Biblia para que sea el fundamento de nuestra dirección y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la Biblia es un libro compuesto por 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores diferentes. Y todos los 66 libros de la Biblia, a pesar de haber sido escritos en un periodo tan largo, todos contienen el mismo mensaje integrado. Todos contienen el mismo mensaje de Jesucristo y todos los libros de la Biblia tienen una armonía sobrenatural los unos con los otros. La Biblia es superior a cualquier otro libro sagrado. Si yo pusiera aquí la Biblia y pusiera aquí el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Mahajanivana Sutta de Buda, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, ningún libro sagrado, ni el Corán tampoco, ningún libro sagrado contiene ni la poesía, literatura, profecía, genética, ciencia, psicología, biología, química, física que contiene la palabra de Dios. Ni siquiera se puede comparar un libro con la Biblia. A mí me encanta cuando tenemos debates en la televisión con gurúes y con brujos y con de la nueva era y con de la dianética y de que es esto y el otro y de que pare de sufrir y de tantas sectas y cultos que existen por todos lados. Siempre acabamos la conversación con los que discuten y les acabo diciendo, ¿quién tiene ustedes un libro que me pueda decir que es mejor que la Biblia? Damas y caballeros, hasta este momento, en los 33 años que tengo predicando el mensaje de Cristo, no he encontrado un doctor, un abogado, un político, un presidente de la República, un científico, un matemático que me pueda decir que existe un libro superior a la Biblia. Presidentes, cantantes, artistas, ocultistas, hasta los mismos ateos reconocen la singularidad y la peculiaridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos y conozcamos la Biblia? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Biblia, toda la escritura,
o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspiración? Significa esto: que Dios sopló dentro de Pablo, dentro de Pedro, dentro de David, dentro de Ezequías, dentro de los autores de la Biblia. Dios estaba soplando dentro de ellos sus pensamientos de Dios, porque estos pensamientos y este sistema integrado filosófico espiritual no pertenece a la dimensión humana. Entonces, cuando David estaba escribiendo el Salmo 22, por ejemplo, sobre mí echaron suertes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de que Cristo naciera, David estaba escribiendo las palabras que Cristo pronunció cuando estaba crucificado. ¿Quién fue el que le dijo a David que estuviera escribiendo lo que iba a suceder 1000 años después? El Espíritu Santo. Toda la Escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios, y escuchen lo siguiente: y además es útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña la Biblia? El camino que debemos de caminar. Número 2, es útil para redarguirnos. Esto significa, nos enseña cuando nos hemos apartado del camino. Número 3, es útil para corregirnos. Nos enseña cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino. Y todos nosotros, muchas veces en nuestra vida, nos hemos salido del camino. Porque la Biblia dice que somos imperfectos y que Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando el justo cayere, no se quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces la Biblia nos muestra que en la manera de regresar otra vez a Dios, si alguno de ustedes es cristiano que nos está escuchando o por la televisión o por internet y está viviendo en pecado, por ejemplo, y ha dejado la Biblia y se ha apartado de Dios, regresa a la Biblia, y la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es la forma de regresar a restaurar la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que es útil también para instruirnos. O sea, nos enseña cuál es el camino, cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino y cómo mantenernos en el camino. ¿Con qué guardará el joven su palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la Biblia es útil para toda la vida cristiana y no necesitamos ya a ningún otro sistema de pensamiento, porque la Biblia es suficiente. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, una advertencia muy seria para todos nosotros como cristianos. 1 de Timoteo 6, versículo 3, versículo 5. Dice así la Biblia: si alguno enseña otra cosa, si alguno escuchas en la televisión, en la revista, en algún libro, que enseñe alguna otra cosa que contradiga la Biblia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Por qué? Porque son personas que se creen más inteligentes que Dios. El conocimiento envanece cuando no es Dios el autor de ese conocimiento. Están envanecidos. Número 2, nada saben. O sea, hablan barbaridades. Es increíble cómo en las películas, cómo en la televisión, cómo en el internet, vemos tantas barbaridades que dice la gente acerca de Dios, acerca de Cristo. Si no ir tan lejos, el Código Da Vinci, que escribió este señor Brown, que Jesucristo era amante de María Magdalena. Al ratito van a decir que también era amante de Shakira. Y luego que por ahí apareció un evangelio de Judas, quién sabe qué. Al ratito va a aparecer también el de Juan Diego. Cuando la misma historia de México, Bartolomé de las Casas, que era el historiador más antiguo de aquellos tiempos, doña Eulalia Guzmán, la mejor historiadora de México, lo aseguró con el doctor Arnaiz y Freg, otro historiador mexicano de hace 25 o 30 años, que no existe ningún registro histórico de un indito llamado Juan Diego.
Pero repito, se comienzan a introducir por todos lados, ¿qué cosa? Historias, leyendas que se acaban aceptando como si fueran la verdad. ¿Por qué? Porque nos la creemos todas. ¿Quién es el que te va a decir que eso es verdad o que no es mentira? La Biblia. Si alguno enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe, y delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, corrompidos, echados a perder en su manera de razonar, como David Koresh en Hueco, Texas, que se juntó como con 1,000 personas y les dijo que él era Dios, que él era el ángel del Apocalipsis. Jim Jones, 1978, se los lleva a la Guyana junto a Venezuela y les dice que él es Dios y la gente lo cree. No vayamos tan lejos. Ahorita hay un señor en Miami que dice que él es Jesucristo. Y cuando entra a la iglesia y lo presentan, damas y caballeros, Jesucristo en persona. Ustedes lo han visto en el internet, está su página en el internet. Estamos en el siglo XXI y existe gente que cree que Jesucristo está ahí. Anoche yo veía un documental de unas personas también en Dinamarca y en Noruega, donde ya hicieron un grupo porque Jesucristo regresó y se juntaron en una montaña y sale un hombre barbado con cara de chivo loco. Y dicen que Él es Cristo y que ya está el milenio. Y Él así con una mirada, ¿verdad? Tiene una cara de más pasado que nada. Hombres corruptos de entendimiento. Pero ¿por qué tanta gente está siendo engañada? Porque hay muchos que me están escuchando, como ustedes que están aquí sentados, que no les interesa estudiar la Biblia. No les gusta discipularse. Vienen el domingo religiosamente, ocupan un asiento y creen que ya con eso, ya nos falta la estampita, se echan la persinada, ¿verdad? Y ya cumplí con mi religión. Y vamos en esta noche a ver que es totalmente diferente. Hombres corruptos de entendimiento, hombres privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Acabamos de ver, y esto es público por todos los periódicos. Hay un hombre, ¿verdad?, que fundó hace muchos años un grupo católico que se llamó los Legionarios de Cristo. Le llamaban el Padre Maciel. Y acaban de descubrir que violó a más de 50 niños. Y que almacenó una fortuna de 500 millones de euros. Y que tiene una hija en España de 25 años de edad a quien le heredó la fortuna. Pero ¿por qué siguieron a estos hombres? ¿Y por qué los tenían como santos? Porque no conocían la Biblia. Esta es la razón por la cual somos responsables, damas y caballeros, de que nosotros de veras tomemos en cuenta en nuestra casa la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe con filosofías. O sea, cuídate de cualquier sistema de pensamiento, que los ovnis, que los gurús, que en el Himalaya, que el Triángulo de las Bermudas, que esto y que el otro, y que las apariciones, y que la Virgen se apareció en un buñuelo. Cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del hombre y no conforme a Cristo. Entonces, una familia cristiana, sobre todo el padre, que tenemos la responsabilidad, tenemos que tener cuidado qué clase de revistas, qué clase de libros entran a nuestra casa. ¿Qué está leyendo mi hijo? ¿A qué cantantes y qué música están oyendo nuestros hijos? ¿Qué programas de televisión les estamos permitiendo ver? Todas estas cosas forman parte del liderazgo de un hombre de Dios y de una familia cristiana. La Biblia nos previene contra la evolución. Si tú mandas a tu hijo ahorita a la secundaria, a la prepa y a la universidad, ¿qué les enseñan? Que venimos de chita, que venimos de los changos, que somos el resultado de una evolución, una selección natural. Y precisamente como le dije a un maestro,
ustedes les enseñan que venimos de los changos, ¿y por qué se enojan que se porten como changos? Si realmente somos animales más evolucionados, entonces, ¿por qué no es un crimen matar a un perro? ¿Por qué no meten a la cárcel y le echan 15 años de prisión a alguien que mató un perro? Yo le pregunté a un abogado jurista eso y no me pudo contestar. Es que es un animal. Oye, ¿tú crees en la evolución? Claro que sí, me dice. ¿Eres ateo? Claro que soy ateo. Entonces los animales son iguales a nosotros. Somos animales más evolucionados. ¿Por qué no es un crimen también sentenciar a una persona que mata a un caballo? Si somos iguales a los animales, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los animales? Cuidado con la teoría de la evolución. Nuestros hijos tienen que estar ya listos, preparados para saber que los van a estar esperando con ametralladoras, con cañones en la escuela para bombardearlos con filosofías y sistemas de pensamientos ateos, comunismo, filosofías orientales, evolución, etcétera, etcétera, psicología, etcétera, etcétera. Y tengamos de cuidado, ¿verdad?, que cualquier enseñanza moral o espiritual no tenga su origen en la palabra de Dios. Número 2. El segundo deber y la segunda convicción que una familia debe tener, aparte de poner la Biblia como su fundamento y conocer la Biblia, la meta de toda familia cristiana es conocer a Dios. Es conocer a Dios. No estoy diciendo conocer acerca de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, muchos oían, hay un hombre que hace milagros. Hay un hombre que le dicen Jesús de Nazaret. ¿Seré el Mesías? Y así hay mucha gente que me escucha ahorita. Pues yo he oído que, pues yo sí creo en Dios. Y yo no sé quién es, pero yo sí creo en Dios. Y lo único que saben es sí creo en Dios. Y sé que Cristo nació una virgen. Y su mamá se llamó María. Nació en Belén. Murió en una cruz. Y es todo lo que saben acerca de Dios. En tiempo de Cristo, ¿quiénes conocían a Jesús? Los que desayunaban, los que comían, los que cenaban con Él. Los que caminaban las 24 horas con Él. Esto es el cristianismo, damas y caballeros. El cristianismo es conocer a Dios íntimamente. Levantarme en la mañana y tener la palabra de Dios en mis manos y comenzarla a leer y comenzar a pensar y a meditar, a reflexionar. Pensar es comenzar a pensar detenidamente y reflexivamente en Dios es bueno, Dios es misericordioso, yo te ayudaré, no te dejaré, no te desampararé. Lo comienzo a repetir, lo comienzo a creer. Esto comienza a empaparme mi espíritu se comienza a empapar de la palabra de Dios y se convierte esto en una convicción espiritual. Y entonces cuando comienzo a caminar y llego al trabajo, a la escuela o a cualquier lugar, ya voy impregnado de la palabra de Dios. Y al estar impregnado de la palabra de Dios, cuando hable, van a ser palabras de sabiduría, van a ser palabras de bendición. No voy a hablar mal de nadie, no voy a criticar a nadie, no le voy a apuntar el dedo a nadie, voy a bendecir, voy a perdonar, voy a hablar bien de mis amigos, voy a hablar bien de mis enemigos, los voy a bendecir también, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mi esposa. ¿Por qué? Porque dentro de mi espíritu, Dios está formando a su Hijo Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, para que a nadie paguéis mal por mal. Si yo tuviera lenguas, y yo tuviera conocimiento, y yo tuviera teología, y conociera perfecta intelectualmente la Biblia, y no tengo amor, nada soy. Como ahora el mes que entra voy a Colombia, a la asociación, a la reunión nacional de los pastores panamericana, de todos los pastores de Colombia en Bogotá. Del 6 al 9 de julio les pido que oren por mí, por favor. Del 6 al 9 de julio voy a estar allá. ¿Y qué es lo que quiero llevarles, verdad? Yo le puedo decir a un pastor, mira, a lo mejor tú eres un pastor que sabes más que yo. A lo mejor tú eres un pastor carismático. A lo mejor tú crees que se pierde la salvación. A lo mejor tú crees que no se pierde la salvación. Pero ¿sabes una cosa? Independientemente de estas doctrinas no esenciales, ¿de qué me sirve decir, yo tengo la mejor doctrina, pero no tengo amor por ustedes? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser un teólogo? Y a lo mejor yo sí tengo la verdad, pero ¿de qué me sirve si no tengo amor? El amor es sufrido, todo lo perdona, no busca lo suyo, no guarda rencor. Dios busca sobre todas las cosas, sobre los dones, las capacidades, busca en nosotros amarnos.
perdonarnos unos a otros. Todos los días, todos nos ofendemos unos con otros. Todos los días hay roces entre unos con otros. Que los de seguridad chocan contra los edecanes, que tu hermano choca contra tu cuñado, que tu cuñado con la abuela. Siempre estamos en un mundo de roce, 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 porque somos imperfectos, porque no todos nos caemos bien, no todos nos aceptamos como somos. Y ahí es donde entra el verdadero cristianismo. ¿De qué me sirve entonces el cristianismo si no le hablo a aquella persona y no le hablo a aquella y me escondo en Plaza Galerías de que no me vean porque ahí vas a que me cae gorda como un tamal? ¿Y me llamo cristiano? Un cristiano tiene que caminar con la cabeza en alto siempre. ¿Por qué? Porque no tengo miedo de saludar a nadie, no tengo nada contra nadie. Me hicieron allá y me hicieron allá y ese me dijo quién se qué les pedía, aquel me recordó el 10 de mayo el otro día, y etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mira, aquí está mi mano, te amo. Y si tú tienes un problema contra mí, es tu problema, yo no tengo nada contra ti. Si tú tienes un problema contra mí, es tu problema. Pero yo quiero estar limpio, de no tener nada contra nadie. ¿Por qué? Porque es Dios, el juez, y el que se va a encargar de esas personas. No toméis la justicia vosotros, amados míos, dejad la venganza a mí, dice el Señor. David no se atrevió a ponerle una mano al rey Saúl. ¿Qué pasó con David? Con el rey Saúl comenzó la envidia, los celos por David, y ahí los demonios se apoderan del alma humana. Y ya no pudo librarse Saúl de esos demonios. Y comenzó a perseguir y a odiar a David con todas sus fuerzas. Y David se salvó porque lo perdonó y no se atrevió ni siquiera a quitarle la vida cuando una vez la vida de Saúl estuvo en sus manos. Debemos de conocer a Dios, y en el capítulo 55 de Isaías, versículo 8 y 9, dice así, Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Dios de la Biblia nos dice que Él no piensa como tú piensas. Porque la forma como Dios piensa es mucho, 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 mucho más elevada de la forma como nosotros pensamos. Y la comparación más clásica es un niño. Un niño de 3 años, me acerco con él y le quiero enseñar raíz cuadrada, imposible. ¿Tiene cerebro? Claro que tiene, pero no lo tiene desarrollado. El niño alcanza los 15, 18, 20 años de edad y comienza a entender por el desarrollo de su cerebro y de su intelecto. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, es un crecimiento para comprender más y más y más a Dios. Dice Dios, como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Síganme con mucho cuidado. Cuando nosotros comenzamos a pensar como piensa Dios, comenzamos a caminar en los caminos de Dios. Y cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios, llegamos a nuestro destino. ¿Me siguieron? La importancia de comenzar a entender cómo piensa Dios es para caminar en los caminos que Él camina. Yo no puedo caminar en los caminos de Dios si no lo entiendo. Pero cuando comienzo a entender a mi Dios, al Dios de la Biblia, y lo comienzo a estudiar en la palabra, comienzo a caminar en sus caminos, y todos los caminos de Dios son sendas de justicia, de verdad y de amor. Y siempre llegaremos a nuestro destino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Saben ustedes qué significa la palabra prosperar? La palabra prosperar tanto en hebreo como en griego significa salir adelante, avanzar. ¿Por qué hay tantos cristianos que ahí están? Vuelta y vuelta y vuelta. Los conoces, tienen 15 años en Cristo, 10 años en Cristo y no salen chismosos, peleoneros, traicioneros, argüenderos, mitoteros, a uno le dicen mazacuatas, coralillos, alacranes, etcétera, etcétera. Y ya tienen tanto tiempo en Cristo y no crecen y no avanzan, no conocen a Dios.
sus matrimonios siguen siendo lo mismo, su amor por su esposa, por sus hijos, los hijos igual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no están avanzando, no están prosperando. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a conocer a Dios. No le han dado tiempo a Dios en la mañana para pasar tiempo en la Biblia con Él. No le han dado tiempo a la oración para pasar tiempo con Dios. No han tratado de confesar sus pecados y decirle a Dios cada día: Señor, analízame, Señor, examíname, Padre, ¿qué hice hoy? Esta actitud que tuve con don Panchito fue muy agresiva. La forma como le contesté a doña Chole fue muy mala, Señor. A mi hijo no le debía haber dicho lo que le dije. A mi esposo no le debía haber contestado lo que le contesté. Eso nos hace humildes. Humildes. Porque comenzamos a reconocer que somos débiles para hacer la voluntad de Dios y que lo necesitamos. Pero si no reconocemos nuestros pecados, no podemos avanzar con Dios. Porque el camino de Dios es la santidad. Y no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y para caminar con Dios tenemos que caminar en santidad. Tenemos que aprender a conocer a Dios. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo, sabiendo que el ser humano, en este caso los apóstoles, nos representan, siempre estamos llenos de preocupaciones. La palabra preocuparte, antes, ocuparte, tomar acción en algo. La palabra preocupar es ocuparme antes de que algo suceda. Y esta es una forma de incredulidad. Y es maravilloso. Yo descanso tanto en esta promesa de Dios, porque los seres humanos estamos representados con los dos ladrones. Aquí está Cristo, y los dos ladrones, el de la izquierda y el de la derecha, representan a toda la humanidad. La mayor parte de los seres humanos viven amargados de su pasado, lamentándose de su pasado, de lo que no pudieron hacer, de lo que les hicieron, de sus traumas, de sus prejuicios, bla, 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 bla. Y el otro ladrón representa a todos aquellos seres humanos que tienen miedo de enfrentar el futuro, que no quieren enfrentarse ni creer que hay algo mejor para ellos. Y los que estamos crucificados en medio con Jesucristo, hemos comprendido que al estar muertos con Cristo, hemos hecho la paz con nuestro pasado y tenemos garantizado nuestro futuro. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto les digo, Mateo 6, 25, no se afanen. Es una orden. En la construcción gramatical original en el griego, es una orden, está en imperativo. Es una orden. No quiero, dice Dios, ahorita me está diciendo, y a todos, no quiero, hermano, yo me levanto cada mañana y en la noche, recuerda esto, no quiero que estés afanado hoy. ¿Qué cosa es el afán? La palabra afán significa estar ansioso, preocupado, pensar continuamente en algo sin llegar a ninguna solución, estar intranquilo. Eso es lo que se llama afán. Estar tratando de, mi hijo, ¿dónde está? Mi hijo, ¿dónde? A ver, cálmese, doña Chole. Su hijo, usted no sabe dónde está. Usted está, ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, Señor, mi hijo. Ese estado, doña Chole, no va a hacer que su hijo regrese. Y para acabarla de amolar, si regresara, la va a encontrar a usted enferma. Porque si hay algo que nos enferma es el estrés, las preocupaciones crónicas y el estado de ansiedad donde queremos controlar los hilos de las gentes y tener el control para traer a mi hijo y que mi hija haga lo que yo quiero y controlar estas ovejas y que esta oveja se fue por otra iglesia. Déjala que se vaya y bendícela si se va a otra iglesia, les digo a los pastores. Nosotros no somos dueños de ustedes. Nosotros no podemos controlar ni somos dueños de nadie.
Si alguien se fue, a lo mejor Dios la va a bendecir y si no regresa, pero no somos dueños de nadie, no tenemos por qué preocuparnos por eso. Mientras se van 5, regresan 15. Y hay competencia entre los pastores y entre las iglesias y que por ahí y por allá. Esto es ridículo a la luz del cristianismo. Las ovejas son de Dios. Él las ganó en la cruz con su sangre. Ténganlo los hombres solamente como obispos para apacentarlos a aquellos que se quieren dejar apacentar. Y si hay 10 que se quieren dejar apacentar, a los 10 apacentamos. Pero tenemos que dejar de afanarnos, de preocuparnos. Y mi esposo se va a ir, pues que se vaya, abre la puerta al gavilán y que vuele. Por nada estén afanados. ¿Qué significa por nada? Que no haya absolutamente ninguna preocupación en tu vida que en este momento te esté robando tu paz. ¿Me escuchaste? Estos son los pensamientos de Dios, obedécelo. Señor, para confiar yo ahorita en este momento de que no me debo de preocupar, que está en tus manos echando mi ansiedad sobre de ti, necesito tener fe en ti. Porque para confiar en Dios necesitamos fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios y a leer a Dios y a afianzarnos las promesas de Dios, yo todos los días en la mañana me repito Isaías 41:10. No temas, yo soy tu Dios que te ayudo, que te sostengo de tu mano derecha. Los que se enojan contra ti serán avergonzados. No tengas miedo. Y así hay que levantarnos, Señor, no voy a tener miedo, tranquilo. Alguna cosa, estoy ansioso ahorita, ¿la puedo resolver yo? No hay nada que yo pueda resolver, Señor. He hecho mi ansiedad sobre ti. Tú no quieres que yo esté afanado, porque cuando estamos afanados, escúcheme, cuando estamos viviendo estresados, no podemos oír la dirección del Espíritu Santo a través de la Biblia. Imagínate que vengas a la Biblia así. Sereno moreno. Primero el Espíritu Santo te dice, ¿verdad? Don Pancho, tranquilízate, ya que dejes tu temblorina, comienza a alabar a Dios, ¿no? Señor, es que mi hijo, Señor, y es que mi consejo, ayúdame. Y luego, como quieren que así no encuentra respuesta de Dios, vienen con los pastores y nos toman como dioses a nosotros mucha gente. Écheme su bendición, patroncito. Ya ratito no da pie que les echemos un poquito de agua también. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no entienden que no es la manera de acercarse a Dios. No se afanen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber. Busquen, Mateo 6:33, búsquenme a mí y les garantizo que nunca les va a faltar nada. Todas las demás cosas que yo sé que necesitas para la escuela, yo sé que necesitas un aumento de salario, yo sé que necesitas dinero para tus hijos, ropa para tus hijos, yo sé que necesitas ir ahora en octubre al seminario Acapulco de matrimonios si ahorita no tienes dinero. Yo quiero bendecirte, yo quiero que vayas a Acapulco, yo quiero que vayas a esos seminarios, yo quiero... El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero no las tienes porque no me buscas. No me buscas. Te levantas como Pepita en comal. Desde que te levantas, el café, luego, y por todos lados, y esto y el otro, y enojado, y llegas a la casa de tu trabajo, y chamaco, quítese de aquí, y siempre de mal humor, y siempre enojado, siempre enojada, etcétera, etcétera. Hablas y tijereteas, y cuando hablas veneno te sale de tus labios, como sepulcro abierto es tu garganta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no buscas a Dios, porque no tienes comunión con Dios, porque no hay paz en tu vida. Y esa paz es la que nos hace vivir de victoria en victoria. Y es la que nos lleva a nuestro destino. Ninguna persona estresada llegará nunca a la meta. En tercer lugar, el tercer deber de un matrimonio es nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, 19 y 20, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo. Antes de Cristo, Dios escogió habitar en edificios. Primero estuvo en el huerto del Edén,
Después le ordenó a Moisés un tabernáculo. Y después Dios en Ezequiel capítulo 8, 9 y 10 se sale del tabernáculo. Los querubines lo escoltan a Dios, se hacen a los lados. Y la presencia, el Shekinah, la gloria de Dios, abandona el edificio, el lugar santísimo, hasta que Él regresa otra vez y se mete en el cuerpo de María, para que María engendre de ella al Hijo de Dios. Y cuando nace el Hijo de Dios de María, esa gloria que habitó en el Shekinah en el Antiguo Testamento, ahora comenzaba a caminar como un ser humano. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Cristo comienza a caminar entre los seres humanos porque Él era la gloria de Dios. Y Él comienza a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo sube al cielo y les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que yo les mande al Espíritu Santo. Y cuando Cristo sube, 50 días después, la palabra Pentecostés significa 50, el Espíritu Santo llega al mundo a habitar nuestros cuerpos para convertir nuestros cuerpos en el edificio, en el envase, en la casa de Dios, hasta que Él regrese por nosotros. Nuestro cuerpo ahora es de Dios y ya mi cuerpo no es mío. Ya no puedo comer lo que yo quiera, no puedo tener relaciones sexuales con los que yo quiera, no puedo desvelarme, no puedo comer lo que yo quiera porque no es mío. Ahora mi cuerpo lo tengo que acostar en un altar y en un sacrificio vivo. Romanos 12:1, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y llego al restaurante y me presentan manitas de puerco en vinagreta, churrumais, papitas, refrescos, etcétera, etcétera. Y digo, esto no, porque no es mi cuerpo. Mi cuerpo lo tengo que cuidar. Mi cuerpo, soy responsable de mi salud. Debo de tomar 2-3 litros de agua diarios porque el 80%, 90% del cuerpo es agua. No puedo tomar churrumais, ni papitas, ni taquitas, ni pizzerolas, porque no las voy a eliminar, me voy a intoxicar. Y entonces se me va a poner la panzota como Santa Claus al ratito y voy a ir con el hermano, sáqueme este espíritu de retortijón. Y luego encontramos en muchas iglesias, y comenzamos a creer que esa persona toma el lugar del Espíritu Santo, cuando muchas personas no tienen por qué ser sanados, porque viven en rebelión contra las leyes de Dios. Dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esa palabra destruir significa echar a perder. Armando, me dice Dios, tu cuerpo es mío, es tuyo, Señor. Mi cuerpo ya no puedo hacer lo que yo quiera con él. Ahora quiero decirte algo, hermano. Me dice Dios, si tú no lo cuidas con la alimentación, si tú no haces ejercicio, si tú no sigues las leyes que yo les di para comer, si tienes más de 40, 45 años de edad, ya no comas tantos tacos al pastor. Ya come lo menos que puedas de carne, porque el cáncer de colon viene precisamente de comer demasiada carne. Ya no comas tantos refrescos porque tienen 40, 50% de azúcar, más las Coca-Colas. Ya trata de entender, usa tu inteligencia, dice Dios, no eres un camello, no eres una mula, no eres un burro, eres un ser humano a quien he dotado con inteligencia. Y quiero que tu inteligencia la uses, no solamente para hacer fórmulas matemáticas y para ir a la escuela, quiero que la uses también para comer. Pon cuchillo a tu garganta, esto sí, esto no. Mucha fruta, vegetales, fruta, lo más que puedas de frutas, manzanas, todo lo que puedas. Lo más que puedas de agua, lo más que puedas de verduras, de ensaladas. Lo más que puedas de pescado, todo el pescado que puedas comer, cómetelo. Cocinar con aceite de oliva, etcétera, etcétera. Grasas fuera. ¿Por qué? Porque cuando yo entonces me comienzo a enfermar y comienzo a tener problemas, presión alta, arteriosclerosis, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, me dice Dios, tú no hiciste lo que yo te dije, no me pidas que te sane. No me pidas que te sane. El que corrompa su cuerpo, yo lo dejaré que sea corrompido. Es lo que significa en el original griego. 1 Corintios 3, 16 y 17.
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, somos responsables de lo que hacemos con él. Además, dice la Biblia, que nuestro cuerpo tampoco es para la fornicación. La fornicación es cualquier relación sexual ilícita, homosexualismo, lesbianismo, relaciones sexuales con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, relaciones sexuales fuera del matrimonio, masturbación, cualquier acto sexual que no sea dentro del matrimonio es pecado. Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin suciedad, sin pornografía, mas a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a juzgar. Colosenses 3:4 y 5, que ninguno de ustedes se encuentre haciendo, ¿verdad?, inmundicia, ni adulterio, ni fornicación, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, nos dice Dios en esta noche, ¿me quieres hacer enojar? ¿De veras quieres que me enoje contigo? Nos dice Dios, mis pensamientos te voy a revelar. Lo que más me hace enojar es tu inmoralidad. Si quieres que me enoje contigo, vive una vida inmoral. Y tú puedes vivir una vida inmoral y acostarte con tu novio o con tu novia, o irte de adulterio, o tener relaciones extramaritales, y venir a la iglesia y creer en tu engaño que sigues bien con Dios. Pero el hacha ya está puesta a los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado. El juicio de Dios pende sobre tu vida. Dios odia la inmoralidad, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y finalmente, el cuarto deber que nosotros debemos de tener dentro de nuestra vida familiar es nuestro dinero. ¿Me escucharon bien? Nuestro dinero. En el momento en que se habla de dinero, muchos, ¿verdad?, levantan ya la parabólica y se ponen en una actitud de preventiva por la forma en que muchos han desprestigiado la forma de pedir ofrendas. Dios nos dice en 1 Corintios 16, del 1 al 2, cada semana, el primer día de la semana, el domingo, aparta algo para que lo des como una ofrenda. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 en adelante, dice, el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Cuando yo me hice cristiano y comencé a leer la Biblia, descubrí que el 70% de las parábolas de Jesucristo tratan con el dinero. ¿Por qué? Porque esto que traigo aquí en mi cartera representa el sudor de mi frente. Y con esto, que nadie se meta. Daré una limosna, pero no doy lo que Dios me dice. Y cuando Dios nos comienza a enseñar que comencemos con el diezmo, porque el diezmo perteneció al antiguo pacto, bajo el nuevo pacto ya no hay un límite para ofrendarle a Dios. Cada quien dé como propuso en su corazón. Si tú dices, bueno, voy a dar el 5%, eso demuestra lo enfermo que está tu corazón. Dios nos dejó como un límite el 10%, para que no nos detengamos y demos el 15, el 20, el 50, como los dueños de Colgate-Palmolive en Estados Unidos, como los dueños de grandes fábricas que dan el 80% de su salario, lo entregan a la obra. Por eso Dios los hace multimillonarios. Y hay muchos de ustedes que nunca van a salir, como decía mi abuela, de perico perro, porque son avaros, 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 avaros de Monterrey. Cuando Dios nos dice, comienza a darme, fíjense los pensamientos de Dios. Cuando Dios comienza a decirme, comienza a darme y comienza con el 10%, ¿saben ustedes qué nos está diciendo Dios? ¿Ustedes creen que yo necesito su dinero? Yo soy el dueño del oro y la plata, dice el Señor. Yo soy el dueño del universo. Lo que estoy haciendo no es para mí, lo estoy haciendo para comenzarte a desligarte de la avaricia. Porque si me quieres seguir a mí, tienes que ser generoso, porque yo di, no dinero, yo di a mi Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos hizo millonarios. ¿Eso dice la Biblia?
De tal manera amó a Dios al mundo, y vean ustedes, Dios es un Dios que da. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que ser gente desprendida, generosa hacia su reino. Y es la ley de la naturaleza. Las vacas dan leche, los árboles dan fruto, las mujeres dan a luz. Dios nos dio a su Hijo. Todo en la naturaleza y todo nuestro alrededor es dar, dar, dar. Las personas más miserables, los árboles más secos, los animales más tontos son aquellos que son infértiles, aquellos que están secos y aquellos que viven para sí mismos. Como decía la famosa Madre Teresa en Nueva York, yo aprendí cuando tenía 16 años de edad y me quise ir de monja a la India, que al darme, no dar dinero porque no tengo, dice la Madre Teresa, al darme yo hacia los demás, encontré la felicidad. ¿Quiénes las personas más miserables en esta vida? Las personas avaras, las personas egoístas, las que debajo del colchón y debajo del colchón y debajo del colchón y voy al $1,000,000 y ahora tengo 2 millones de pesos. No, pero tengo que llegar ahora a 3 millones de pesos, ahora 4 millones de pesos y con eso comienzan a creer, ya tengo asegurado mis próximos 15 años, otro 1,000,000 para asegurarme los próximos 40 años. Cuando, ¿qué es de tu vida cuando hoy mismo saliendo de aquí, ¡pum!, un ataque al corazón y te pintas? Una embolia cerebral, una bala perdida, niños en Cuernavaca, niños en Monterrey, que están siendo muertos por todos lados en la guerra y la violencia que hay en México, que niños como el de la frontera ahí entre El Paso, Texas, de 12 años de edad. ¿Quién se iba a imaginar que ese niño iba a morir de un balazo en la cabeza a las 12 del día? Tu hijo puede morir de la misma forma, yo puedo morir de la misma forma. No tenemos comprado nuestra vida. No te afanes por tu vida, vive hoy. Vive hoy para, si puedes darle a Dios, darle a Dios hoy. Porque una familia cristiana es una familia generosa. Gracias a Dios que envíanos para el mundo. No es solamente esta iglesia, estas 4 paredes. Hemos llegado a más de 59 naciones. Y estamos dándonos con todas las naciones. Sostenemos a más de 85 familias. Lo que tú das de ofrenda ayuda a sostener a más de 85 familias, secretarias, edificios, rentas, vehículos, transportes, aviones, misioneros en Italia, misioneros en Denver, Colorado, misioneros en España, misioneros en Jerusalén, la casa hogar que acabamos de abrir en Jerusalén. ¿Por qué? Podíamos juntar así, ver el dinero para mí, pero es para dar, para bendecir al mundo. Dios nos ha dado lo suficiente para bendecir a los demás. Tú no puedes ser avaro. Busca mi reino y yo te voy a dar, dice el Señor, todas las cosas por añadidura. La familia cristiana es un pedazo de cielo en esta tierra. No hay peor cosa comparada al infierno que una familia dividida. Una familia que no oran juntos. Una familia donde no hay amor entre él y ella. Viven bajo el mismo techo, divorciados emocionalmente hace 5 o 10 años. Donde los hijos no forman parte del núcleo, no conocen a su papá. Su papá no tiene tiempo para platicar con ellos. La mamá no tiene tiempo para leerles la Biblia ni orar con ellos antes de acostarse. Es una familia que comienza a desintegrarse, a corromperse, porque abandonamos los principios que nos ha dejado para que en esta corta vida seamos felices. Y no hay mayor felicidad, ni el tesoro más grande que podamos tener que una familia. Démosle gracias a Dios los que tenemos una familia cristiana, porque nada se puede comparar con ello. Y la felicidad más grande que podamos encontrar en esta vida es mañana domingo salir a un día de campo con mi familia, comer mañana con mis hijos y con mis nietos, salir el miércoles e irme a ver un partido de fútbol con ellos, irme al cine con mis hijos algún día, y tomarme un café con mi esposa 1 hora a la semana y platicar con ella. Esos momentos son los más felices y los que más significancia tienen en nuestra vida. No es la cantina, ni la pornografía, ni las telenovelas cochinas y vulgares, inmundas que están ahorita pasando. Eso no es la felicidad. Eso va a corromper tu familia y va a comenzar a desmoronar tus convicciones cristianas. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde no quisieran invitar a Dios a sus vidas? ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quieren arrepentirse de sus pecados y decirle a Jesucristo, Señor, te queremos conocer? Perdona nuestra vida, perdona la forma como hemos vivido,
quiero comenzar a caminar una vida nueva al lado de ti. Ahí de sus lugares, inclinen su cabeza. Y con todo tu corazón, si tú quieres en esta tarde invitar a Dios a tu vida, al Señor Jesucristo que vino a representar a su Padre y a dar su vida por nosotros en una cruz, dile estas palabras de lo más profundo de tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. No conozco tus pensamientos ni tus caminos. Quiero comenzar a aprender a conocerte. Quiero tener convicciones profundas en mi vida para que yo como varón de mi casa pueda guiar a mi familia por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Para que yo como mujer en mi familia, mis hijos puedan ver en mí el amor que le tengo a su Padre, el respeto que tenemos a ti, Señor, y el amor que le tenemos a la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por perdonar mi vida, porque creo que en la cruz pagaste por mis pecados con tu sangre preciosa. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y que me des el poder de formar una familia cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este privilegio que Dios te ha dado esta tarde, de invitarlo por primera vez a tu vida. Gracias a Dios. Dice la Biblia, toda la Escritura, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspiración? Significa esto: que Dios sopló dentro de Pablo, dentro de Pedro, dentro de David, dentro de Ezequías, dentro de los autores de la Biblia. Dios estaba soplando dentro de ellos sus pensamientos de Dios, porque estos pensamientos y este sistema integrado filosófico espiritual no pertenece a la dimensión humana. Entonces, cuando David estaba escribiendo el Salmo 22, por ejemplo, sobre mí echaron suertes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de que Cristo naciera, David estaba escribiendo las palabras que Cristo pronunció cuando estaba crucificado. ¿Quién fue el que le dijo a David que estuviera escribiendo lo que iba a suceder 1000 años después? El Espíritu Santo. Toda la Escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios, y escuchen lo siguiente: y además es útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña la Biblia? El camino que debemos de caminar. Número 2, es útil para redarguirnos. Esto significa, nos enseña cuando nos hemos apartado del camino. Número 3, es útil para corregirnos. Nos enseña cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino. Y todos nosotros, muchas veces en nuestra vida, nos hemos salido del camino. Porque la Biblia dice que somos imperfectos y que Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando el justo cayere, no se quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces la Biblia nos muestra que en la manera de regresar otra vez a Dios, si alguno de ustedes es cristiano que nos está escuchando o por la televisión o por internet y está viviendo en pecado, por ejemplo, y ha dejado la Biblia y se ha apartado de Dios, regresa a la Biblia, y la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es la forma de regresar a restaurar la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que es útil también para instruirnos. O sea, nos enseña cuál es el camino, cuando nos salimos del camino, cómo regresar al camino y cómo mantenernos en el camino. ¿Con qué guardará el joven su palabra? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la Biblia es útil para toda la vida cristiana y no necesitamos ya a ningún otro sistema de pensamiento, porque la Biblia es suficiente. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, una advertencia muy seria para todos nosotros como cristianos. 1 de Timoteo 6,
versículo 3, versículo 5. Dice así la Biblia: si alguno enseña otra cosa, si alguno escuchas en la televisión, en la revista, en algún libro, que enseñe alguna otra cosa que contradiga la Biblia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Por qué? Porque son personas que se creen más inteligentes que Dios. El conocimiento envanece cuando no es Dios el autor de ese conocimiento. Están envanecidos. Número 2, nada saben. O sea, hablan barbaridades. Es increíble cómo en las películas, cómo en la televisión, cómo en el internet, vemos tantas barbaridades que dice la gente acerca de Dios, acerca de Cristo. Si no ir tan lejos, el Código Da Vinci, que escribió este señor Brown, que Jesucristo era amante de María Magdalena. Al ratito van a decir que también era amante de Shakira. Y luego que por ahí apareció un evangelio de Judas, quién sabe qué. Al ratito va a aparecer también el de Juan Diego. Cuando la misma historia de México, Bartolomé de las Casas, que era el historiador más antiguo de aquellos tiempos, doña Eulalia Guzmán, la mejor historiadora de México, lo aseguró con el doctor Arnaiz y Freg, otro historiador mexicano de hace 25, 30 años, que no existe ningún registro histórico de un indito llamado Juan Diego. Pero repito, se comienzan a introducir por todos lados, ¿qué cosa? Historias, leyendas que se acaban aceptando como si fueran la verdad. ¿Por qué? Porque nos la creemos todas. ¿Quién es el que te va a decir que eso es verdad o que no es mentira? La Biblia. Si alguno enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe, y delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, corrompidos, echados a perder en su manera de razonar, como David Koresh en Hueco, Texas, que se juntó como con 1,000 personas y les dijo que él era Dios, que él era el ángel del Apocalipsis. Jim Jones, 1978, se los lleva a la Guyana junto a Venezuela y les dice que él es Dios y la gente lo cree. No vayamos tan lejos. Ahorita hay un señor en Miami que dice que él es Jesucristo. Y cuando entra a la iglesia y lo presentan, damas y caballeros, Jesucristo en persona. Ustedes lo han visto en el internet, está su página en el internet. Estamos en el siglo XXI y existe gente que cree que Jesucristo está ahí. Anoche yo veía un documental de unas personas también en Dinamarca y en Noruega, donde ya hicieron un grupo porque Jesucristo regresó y se juntaron en una montaña y sale un hombre barbado con cara de chivo loco. Y dicen que Él es Cristo y que ya está el milenio. Y Él así con una mirada, ¿verdad? Tiene una cara de más pasado que nada. Hombres corruptos de entendimiento. Pero ¿por qué tanta gente está siendo engañada? Porque hay muchos que me están escuchando, como ustedes que están aquí sentados, que no les interesa estudiar la Biblia. No les gusta discipularse. Vienen el domingo religiosamente, ocupan un asiento y creen que ya con eso, ya no falta la estampita, se echan la persinada, ¿verdad? Y ya cumplí con mi religión. Y vamos en esta noche a ver que es totalmente diferente. Hombres corruptos de entendimiento, hombres privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Acabamos de ver, y esto es público por todos los periódicos. Hay un hombre, ¿verdad?, que fundó hace muchos años un grupo católico que se llamó los Legionarios de Cristo. Le llamaban el Padre Maciel. Y acaban de descubrir que violó a más de 50 niños. Y que almacenó una fortuna de 500 millones de euros. Y que tiene una hija en España de 25 años de edad a quien le heredó la fortuna.
Pero ¿por qué siguieron a estos hombres? ¿Y por qué los tenían como santos? Porque no conocían la Biblia. Esta es la razón por la cual somos responsables, damas y caballeros, de que nosotros de veras tomemos en cuenta en nuestra casa la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe con filosofías. O sea, cuídate de cualquier sistema de pensamiento, que los ovnis, que los gurús, que en el Himalaya, que el Triángulo de las Bermudas, que esto y que el otro, y que las apariciones, y que la Virgen se apareció en un buñuelo. Cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del hombre y no conforme a Cristo. Entonces, una familia cristiana, sobre todo el padre, que tenemos la responsabilidad, tenemos que tener cuidado qué clase de revistas, qué clase de libros entran a nuestra casa. ¿Qué está leyendo mi hijo? ¿A qué cantantes y qué música están oyendo nuestros hijos? ¿Qué programas de televisión les estamos permitiendo ver? Todas estas cosas forman parte del liderazgo de un hombre de Dios y de una familia cristiana. La Biblia nos previene contra la evolución. Si tú mandas a tu hijo ahorita a la secundaria, a la prepa y a la universidad, ¿qué les enseñan? Que venimos de chita, que venimos de los changos, que somos el resultado de una evolución, una selección natural. Y precisamente como le dije a un maestro, ustedes les enseñan que venimos de los changos, ¿y por qué se enojan que se porten como changos? Si realmente somos animales más evolucionados, entonces, ¿por qué no es un crimen matar a un perro? ¿Por qué no meten a la cárcel y le echan 15 años de prisión a alguien que mató a un perro? Yo le pregunté a un abogado jurista eso y no me pudo contestar. Es que es un animal. Oye, ¿tú crees en la evolución? Claro que sí, me dice. ¿Eres ateo? Claro que soy ateo. Entonces los animales son iguales a nosotros. Somos